Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Voy a aprovechar al máximo los 10 minutos que tenemos como asambleístas para cumplir nuestro deber y nuestra obligación de legislar, que es lo que nos convoca para esta sesión. Como antecedentes, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, colegas asambleístas, entró en vigencia en el año 2009 y apenas a 10 años de haber entrado en vigencia, tuvo una serie de reformas y muchas de ellas tenían que ver especialmente con el tema de juicio político, porque esa es la otra tarea de fiscalización que estaba un poco descuidada y había necesidad de darle una normativa clara para que pueda ejercerse este derecho. En ese sentido y en la condición de haber estado por 2 años consecutivos en la Comisión de Fiscalización y Control Político, había presentado 2 proyectos de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en lo que tiene que ver exclusivamente con el juicio político. La primera fue presentada hace 2 años, 8 meses, el 16 de septiembre del 2021, y la segunda hace 13 meses, que la presentamos en abril del 2023. ¿Qué es lo que pretende estas reformas fundamentalmente? Debemos garantizar seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la defensa. Esas son las bases fundamentales para que un juicio político tenga éxito. Si eso no está amparado, prácticamente estaremos nosotros haciendo cualquier otra cosa, pero menos un juicio político. Se evidenció en el desarrollo del juicio político, de varios juicios políticos, 15 en total que tramitamos en la anterior asamblea, de que habían algunos temas bastante conflictivos. Uno de ellos, de que antes de la finalización del periodo legislativo se quedaban ciertos vacíos o lagunas legales porque le tocaba a la siguiente asamblea, que había calificado un juicio político previamente a la terminación, empezar a llenar con resoluciones que no estaban amparadas en la ley. Es decir, a poner reemplazos de asambleístas porque los anteriores ya no estaban, porque los anteriores ya se habían ido, habían terminado el periodo y por lo tanto había necesidad de normar, y esa es la propuesta que hemos hecho, para que antes de la terminación de un periodo legislativo o antes de la finalización de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, no se califique ese juicio político y se espere a la instalación de la nueva asamblea o del nuevo periodo de los 2 años que terminaría el juicio político anterior. De igual manera, no está establecido en la ley la suspensión de los plazos. Corren todos los días, sábados, domingos. Pero cuando está un proceso en ciernes, en marcha, tiene que haber una norma que diga que se suspenden los plazos para continuar el trámite mientras se produce este cambio de administración o el cambio del periodo de 2 años, porque los asambleístas de la Comisión de Fiscalización solamente duran 2 años y no pueden ser reelegidos en la misma comisión. Por lo tanto, es otra propuesta que nosotros hemos presentado. La suspensión de los plazos es obligatoria, capaz de que no se deje en la indefensión a quienes son sometidos al juicio político. De igual manera, se va a hablar en los próximos días del incremento de penas para ciertos tipos de delitos. Y también debemos dar el ejemplo para aquellos funcionarios que han incumplido sus funciones, que también sean castigados drásticamente. Actualmente, ¿qué es lo que se está hablando? 2 años para que no puedan ejercer cargo público. Ese es un irrespeto al cargo y de confianza que le ha encargado el pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, debe incrementarse esa sanción, por lo menos una inhabilitación de 10 años. Eso serviría como escarmiento y sería un potente mensaje a la ciudadanía que queremos nosotros luchar contra la corrupción, aquellos funcionarios que no responden a la ética. De igual manera, se debe establecer las responsabilidades individuales, es decir, si se acusa a un funcionario en un juicio político, es necesario que se le identifique cuál es el incumplimiento de funciones, porque actualmente es muy general. Se habla de incumplimiento de funciones y se los llama a rendir cuentas a la Asamblea y a la postre no se establece ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, es fundamental. En poco tiempo vamos a estar aquí con ese trámite que, me anticipo en decirlo, es injusto,
pero por el hecho de ser fiscalización va a estar la fiscal general de la Nación aquí con nosotros. ¿Y cuál es el incumplimiento de funciones? Hay que establecerle con responsabilidad cuál es el incumplimiento, y eso no está en la ley. Por lo tanto, estamos planteando que se establezca individualmente ese tipo de responsabilidades. De igual manera, hay prueba no anunciada, y a veces se confunde ese derecho de que la Asamblea puede hacer lo que quiera, pero la Asamblea también tiene límites, y la prueba no anunciada debería regularse en un plazo perentorio, es decir, en los juicios comunes para los ministros y demás funcionarios, en el mismo plazo que le dan de 15 días para que contesten las pruebas de cargo y de descargo, debería solicitar a los miembros de la Comisión de Fiscalización el anuncio de prueba no anunciada. Y lo propio en el caso de los juicios políticos al presidente de la República, que se reduce a 10 minutos, esos 10 minutos, a 10 días, esos 10 días servirían para que también la comisión pueda solicitar prueba no anunciada y para que tenga la respectiva validez. Hay una falla y una falencia también en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que muchos colegas asambleístas pretendieron hacer valer: el retiro de firmas. Firman una solicitud de juicio político y después dicen que ya no quieren apoyar ese juicio político y retirar las firmas. Esto no puede darse sino hasta antes de que el CAL califique el juicio político, porque tiene que haber respeto. El CAL ya recibe la documentación, verifica requisitos, cumplimiento del informe de la Unidad Técnica Legislativa, y después de eso que quieren retirar las firmas de respaldo a juicio político. Debería ser antes de que el CAL califique y antes de que pase a la Comisión de Fiscalización y Control Político, porque se pretendió retirar firmas en la Comisión de Fiscalización, es decir, cuando ya estaba iniciado un trámite, y la Comisión no tiene facultad para poder autorizar ese retiro. Lo mismo habíamos presentado de la suspensión de un inicio de un juicio cuando está un informe, un dictamen de admisibilidad del juicio político al presidente o vicepresidente de la República. Tuvimos esa contradicción, esa dualidad, de que estaba en marcha un juicio político y al mismo tiempo la Corte Constitucional había emitido un dictamen de admisibilidad. ¿Cuál de los dos se tramita? Si la ley dice que tiene que tramitarse inmediatamente los dos procesos, pero en este caso estamos proponiendo que si hay un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, se tramite ese del presidente o vicepresidente de la República y se suspenda temporalmente el otro que estaba siendo tramitado hasta que concluya ese juicio. Eso es lo que se llama respetar el derecho público, porque nosotros estamos inventando procesos, trámites que no están en la ley, y en derecho público solamente podemos hacer lo que está autorizado en la ley y nada más. Por lo tanto, es importante que se admita esta reforma de esa suspensión temporal. De igual manera, se permita al funcionario cuestionado o interpelado contar con las pruebas de cargo y de descargo y asimismo las pruebas que solicite, porque se estaba dando las posibilidades de que sean los interpelantes y también quienes están en la Comisión de Fiscalización y Control Político, y también tiene derecho, si es que no hay pruebas que conste ese momento, no dispongan, pueden también solicitarla el funcionario cuestionado o interpelado. De igual manera, es necesario de que en el informe que se presenta para conocimiento del Pleno de la Asamblea para resolver si continúa un juicio político, si amerita el trámite en el Pleno de la Asamblea, de que se tome en cuenta en el caso del presidente de la República, cuando no hay aprobación por mayoría en la Comisión de Fiscalización, de igual manera se envíen los informes con posiciones. No se obtuvo los votos para aprobar un informe, pero cada asambleísta hace su exposición, su argumentación y por lo tanto tiene posiciones definidas. Y eso es importante que también llegue al Pleno para que el Pleno se pronuncie si continúa o archiva el juicio político. No tiene facultad la Comisión de Fiscalización para archivar juicios políticos. Es el Pleno y se debe respetar para que el Pleno sea la instancia conforme consta en esta propuesta de reforma. De igual manera,
Para ir terminando, señor presidente, se establece como faltas graves varias para quienes no presentan los informes dentro de los plazos legales. Es decir, para quienes no presentan informes para primero o segundo debate, pero nada se dice del informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Quien infrinja esa sanción debería ser considerada como falta grave, es decir, si dentro de los 5 días que establece la ley no presenta el informe, debe ser sancionado como falta grave. Y por lo tanto, para ir terminando la última parte en el artículo 92, el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, una vez que reciba ese informe, lo socializa con los asambleístas y debe incorporarlo después de cumplir con ese primer filtro que es la socialización, debería tener los 5 días para incorporarlo en el orden del día. Y con eso se estaría respetando el procedimiento. Son aproximadamente 15 artículos que hemos nosotros aportado con observaciones que aspiro sean incorporados por parte de la Comisión de Justicia, aclarando para terminar de que el CAL calificó el segundo proyecto y lastimosamente, no sé si en un error involuntario, un olvido involuntario de Secretaría, no enviaron directamente a la Comisión de Justicia. Y hoy han dicho que van a solventar ese inconveniente de carácter legal y que para segundo debate van a enviar estas observaciones. Muchas gracias, presidente. Ese es el aporte que hacemos a esta ley orgánica de la función legislativa.